Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Comencemos. Cada 2 de octubre conmemoramos el Día Mundial del Cáncer de Estómago, una iniciativa que busca visibilizar y prevenir. En Chile, cada año mueren 3.000 personas por esta causa y el 70% de la población chilena estaría infectada con la bacteria que es el mayor factor de riesgo de cáncer gástrico. ¿Cuál es la incidencia en nuestro país y sus principales causas? La respuesta, como siempre, la entregan los especialistas. A pesar que el cáncer gástrico ha ido disminuyendo su prevalencia frente a otros tipos de cánceres, como por ejemplo el colorectal, aún continúa siendo un importante problema de salud pública en nuestro país. Esto principalmente a que se mantiene como el cuarto cáncer más frecuente en aparición año a año entre ambos sexos y lamentablemente como segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país, según datos de Globocan 2022. Las causas asociadas a esto son principalmente causas ambientales, como son los tipos de alimentación, el consumo de alcohol e incluso el consumo de cigarrillos. Sin embargo, el factor más preponderante en nuestro país tiene que ver con la cantidad de personas que sufren de la infección de una bacteria que se llama Helicobacter pylori, la cual vive en el estómago y produce cambios crónicos, los cuales con el tiempo se van asociando a cáncer. Por lo tanto, una de las principales medidas de salud pública que está incluida dentro de la garantía explícita de salud es la identificación de esta bacteria y la posterior erradicación a través de un tratamiento antibiótico. Sin duda ahí tenemos ya un acercamiento, ¿no?, a esta enfermedad, pero queremos seguir profundizando. El cáncer gástrico es una de las principales causas de mortalidad por tumores malignos en el país. Para abordar esto y más, estamos junto al doctor Gonzalo Pizarro, oncólogo del Centro de Investigación Clínica Bradford Hill. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Vida y Salud. Bueno, ahí el doctor Bernucci ya nos acercaba un poco a las causas. Si pudiésemos profundizar un poco más en cuáles son las 3 primeras, podríamos decir. Muy buena pregunta. Lo primero es en general recordar que los cánceres son enfermedades muy heterogéneas y que en general las causas son múltiples incluso en distintas personas. O sea, no necesariamente depende de un solo factor. Como muy bien decía el doctor anteriormente, la infección crónica por Helicobacter pylori en el estómago es una de las principales que favorece estos cambios que llevan a desarrollar cáncer de estómago. También tenemos otros factores que son ambientales, le podríamos decir, que tienen que ver, por ejemplo, con el tabaquismo, con el consumo del cigarrillo. Mucho se habla que está asociado, por ejemplo, al cáncer de pulmón, pero quizás no lo decimos tanto respecto al cáncer de estómago. Y por otro lado, también hay otros hábitos que se han visto más asociados en el último tiempo a cáncer de estómago, como los consumos excesivos, por ejemplo, de ciertas carnes, productos refinados derivados de las carnes, ¿no es cierto?, que pudieran favorecer también el desarrollo de cáncer. ¿Es común la presencia de esta bacteria? Porque yo he escuchado en varias personas, ¿no? Uno como que la gente lo comenta, como, oye, fui por esto y me encontraron esta bacteria. Exacto. Es bastante prevalente, significa que es muy frecuente cuando tú estudias en las personas chilenas la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. Lo que pasa es que en la mayor parte de los casos tenemos personas que podemos llevar Helicobacter pylori de manera asintomática, es decir, sin ninguna molestia. Otras personas que desarrollan dolor, incomodidad, reflujo asociado a esta bacteria, y un porcentaje menor es el que lamentablemente, por no solamente la bacteria, sino que por características también personales, termina desarrollando cáncer. ¿Cómo prevenir? Esa es siempre la pregunta, ¿no? El autocuidado me imagino que influye bastante, como usted lo decía, con respecto a otros factores como el tabaquismo. Claro, creo que hay recomendaciones para la población general y hay recomendaciones para ciertos grupos en particular. Respecto a la población general, yo creo que lo más importante es mantener hábitos saludables, ¿no es cierto? Como muy mencionábamos antes, evitar el hábito tabáquico, es decir, evitar el cigarrillo, evitar el consumo excesivo, ¿no es cierto?, de ciertos productos como el exceso de carne roja y sobre todo estas que están preparadas, ¿no es cierto?, como la parrilla de carbón con combustión, que eso es, lógicamente favorece el desarrollo de cáncer. Y hay otras cosas que tienen que ir justamente como más que prevenir, es como ir al diagnóstico más precoz. Es decir, si tienes una molestia estomacal, ¿no es cierto?, que dura más de 7 a 10 días, que es persistente, que empeora y que se puede acompañar de baja de peso, muy bueno es ir a consultar con algún especialista. Ese es un síntoma. Síntoma o signo de alarma. ¿Otros que pudiésemos considerar?
creo que dentro de los más fáciles de entender para cualquiera de nosotros es un dolor o un malestar, digamos, abdominal, la boca del estómago, que se mantenga por varios días y que no se recupera, ¿no es cierto?, con cosas simples como cambios en el hábito de la alimentación. Y el otro, por ejemplo, es la baja de peso. Ya cosas que son más serias, lógicamente, es tener deposiciones con sangre o tener deposiciones muy oscuras, muy negras, que te hagan pensar que viene sangre saliendo del estómago y se procesa en el colon y termina generando esa característica. Y respecto a los tratamientos en Chile, ¿qué tratamientos existen? ¿Cómo se aborda finalmente este cáncer? Mira, por una parte, así como cómo lo abordamos, en general, recordarle a la gente que el cáncer son enfermedades nuevamente complejas y que requiere de la evaluación por múltiples especialidades. En general, partimos muchas veces al diagnóstico con una endoscopía, que es este procedimiento por el cual a través de una camarita tú puedes revisar el estómago y tomar muestras de todo aquello que parezca sospechoso. Y si se confirma a través de un patólogo, un médico que revisa esa célula y ve si esto efectivamente es cáncer o no, normalmente hacemos evaluaciones multidisciplinarias. ¿Qué significa eso? Que examinamos los casos con oncólogos médicos, que somos los que damos tratamientos como las quimioterapias, cirujanos, radioterapeutas, y hoy en día diríamos que el estándar para poder tratar la enfermedad con intención de curarla es la cirugía. Y el estándar hoy en día, lo que nosotros les podemos ofrecer es hacer después de eso, pero en general lo que intentamos es antes de la cirugía y después de la cirugía, una quimioterapia para prevenir el riesgo de que el cáncer se metastice, es decir, se ramifique por el cuerpo, ¿ya? Y lo otro tiene que ver ya cuando lamentablemente diagnosticamos casos que son al menos la mitad de los casos que uno ve, que efectivamente debutan con metástasis, es decir, que el cáncer ya no solamente se aloja en el estómago, sino que se ramificó a otros órganos como el hígado u otras partes dentro del abdomen. Y ahí el tratamiento principal hoy en día constituye el uso de quimioterapias y en algunos casos algún otro tratamiento más novedoso. Muy cortito y para ir cerrando, ¿cada cuánto uno debiese chequearse para más o menos llevar el control de esto? Muy buena pregunta. Las guías van variando de país en país, pero yo diría que sobre todo para aquellas personas que tuvieron un familiar, padre, madre, hermano, con antecedentes de un cáncer de estómago, ideal hacerlo cerca de los 40 años a partir de eso. Y probablemente entre los 40 y los 45 ya ir a ver un gastroenterólogo o pensar en hacerse una endoscopia puede ser una buena medida para prevenir la aparición de este tipo de enfermedades. Perfecto, nos ha quedado clarísimo el panorama, ¿no?, en nuestro país y también, por supuesto, cómo cuidarnos, que eso es lo más importante finalmente, ese mensaje. Doctor Gonzalo Pizarro, oncólogo del Centro de Investigación Clínica Bradford Hill. Que esté muy bien. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien, nosotros vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más vida y salud. Ya entró en vigencia la Ley Karin. ¿Sabes cómo comenzar a prevenir el acoso y la violencia en el trabajo en tu organización? La Ley Karin pone un énfasis en la prevención y para eso es fundamental que las empresas generen una estrategia integral con distintos procesos internos. Para garantizar espacios laborales seguros, es necesario generar políticas internas que promuevan una cultura preventiva, además de ser inclusivas y basadas en la confianza y el respeto. También es fundamental crear instancias de capacitación, constantes y comprensibles para todas y todos los trabajadores. Esto puede incluir material educativo, evaluaciones y charlas internas. Otro aspecto importante es implementar procedimientos que resguarden la privacidad en los procesos de investigación. Es vital que los trabajadores confíen en que sus denuncias serán manejadas de manera confidencial y profesional. Si quieres saber más y estar al día con la ley, entra a talana.com. Tenemos una noticia emocionante para ti. ¡Ah! Soy Ansiedad, una nueva emoción. Ya está disponible Intensamente 2 en Disney Plus. Y si tienes el doble pack premium de BTR, tienes Disney Plus incluido para que disfrutes este emocionante estreno. BTR, nunca dejes de descubrir. Ya está aquí el Cyber Claro, con increíbles descuentos. Pórtate a Claro y llévate un Xiaomi 13C en hasta 24 cuotas sin interés de 3,990 pesos con 58% de descuento y despacho gratis. Esta es tu oportunidad. Cyber Claro en clarochile.cl. Claro, juntos, mucho mejor. Ya entró en vigencia la Ley Karin. ¿Conoces sus principales cambios? La Ley Karin modifica el concepto legal de acoso laboral. Ya no se considera como una conducta reiterada de hostigamiento. Con solo una instancia de conducta indebida, se puede considerar acoso. También incorpora el concepto de violencia en el trabajo, considerando ahora la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral.
Además, el empleador no podrá desestimar denuncias por no contar con antecedentes suficientes. En caso de, tendrá la obligación de requerir antecedentes adicionales para continuar con la investigación. La ley pone especial foco en la prevención, con la implementación de un protocolo que detalle los canales de denuncia disponibles y con la implementación de un procedimiento para la investigación. ¿Quieres saber más y estar al día con la ley? Entra a talana.com. Ya está aquí el Cyber Claro. Pórtate a Claro y aprovecha equipos y accesorios con hasta 70% de descuento, hasta 24 cuotas sin interés y despacho gratis. No te pierdas Cyber Claro en clarochile.cl. Claro, juntos mucho mejor. Ya entró en vigencia la Ley Karin. ¿Conoces sus principales cambios? La Ley Karin modifica el concepto legal de acoso laboral. Ya no se considera como una conducta reiterada de hostigamiento. Con solo una instancia de conducta indebida, se puede considerar acoso. También incorpora el concepto de violencia en el trabajo, considerando ahora la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. Además, el empleador no podrá desestimar denuncias por no contar con antecedentes suficientes. En caso de, tendrá la obligación de requerir antecedentes adicionales para continuar con la investigación. La ley pone especial foco en la prevención, con la implementación de un protocolo que detalle los canales de denuncia disponibles y con la implementación de un procedimiento para la investigación. ¿Quieres saber más y estar al día con la ley? Entra a talana.com. Tenemos una noticia emocionante para ti. Soy Ansiedad, una nueva emoción. Ya está disponible Intensamente 2 en Disney Plus. Y si tienes el doble pack premium de BTR, tienes Disney Plus incluido para que disfrutes este emocionante estreno. BTR, nunca dejes de... Estamos de vuelta para revisar lo más destacado en el ámbito de la salud. Más de 500.000 de incongruencias en registros de horas médicas fueron detectadas por la Contraloría en 11 hospitales públicos. Las auditorías recomiendan una serie de procesos disciplinarios por esto. Pero, ¿qué pasó con los directivos del Hospital Sotero del Río, lugar donde estalló el escándalo por eliminación masiva de horas médicas? Seguramente se va a sorprender. La respuesta del entonces director del Hospital Sotero del Río no dejaba lugar a dudas. O sea, no hay un total acuerdo entre ustedes como hospital y la auditoría. No. Su posición era contraria a los cuestionamientos realizados en el sumario del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, que alertó sobre la eliminación masiva de registros en listas de espera y que reveló en mayo pasado reportajes Tele 13. En cuanto a la interconsulta, lo llaman varios años después o no llaman nunca. Jamás me avisaron de que yo estaba en una lista de espera. Solo en un día del año pasado, el 7 de junio, se eliminaron más de 250.000 interconsultas del sistema de lista de espera del Hospital Sotero del Río. Según el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, sin aplicar todos los criterios que se exigen desde el Ministerio de Salud. Ese fue el inicio de un escándalo nacional que derivó en reacciones a todo nivel y un anuncio del subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, que buscó cerrar la controversia con la renuncia del director del hospital, mientras en paralelo comenzaban sumarios e investigaciones penales por este caso. Informar que hemos aceptado la renuncia del director del hospital que presentó hoy día en la mañana, justamente en relación a la alarma que nos parece importante. Esta no es una imagen de archivo. De hecho, se registró hace algunos días. Es el doctor Luis Arteaga Jiménez, participando en las actividades del Hospital Sotero del Río para obtener una acreditación internacional. ¿En qué quedó entonces la renuncia que al inicio de esta crisis informó públicamente el subsecretario? 4 meses después de la revelación de reportajes Tele 13, la Contraloría General de la República entregó todos los informes de la investigación especial solicitada por el senador Juan Luis Castro a los principales hospitales públicos del país. Los datos son impactantes. Listas paralelas, pacientes vivos considerados como muertos, desorden administrativo y criterios de egreso mal aplicados aparecieron como las principales irregularidades detectadas. ¿Qué le parece esto que lo den por fallecido? Insólito, porque eso no debería ser, porque yo estoy ahí de los 5 años y no sé por qué. Yo creo que puede haber sido un error de los médicos.
Lo revelado en el Sótero del Río era solo la muestra de un precario sistema de registros utilizado por millones de pacientes del sistema público de salud. Y hay 589.000 incongruencias, 589.000 personas que aparecen discordantes o inscritos en una y no en otra, o no llamados, o llamados después de muerto, o con notificaciones en un sitio de erazo, cosas de esa naturaleza. Todavía ninguna persona en ningún hospital público, ni siquiera el Sótero del Río, ha sido sancionado por estas irregularidades. Por lo tanto, lo primero es exigir una responsabilidad, porque hoy día todavía hay rasgos de impunidad. Durante varios días visitamos el Hospital Sótero del Río para conocer directamente, en voz del doctor Arteaga, cuál es hoy su función en este recinto. Lo curioso es que a pesar del anuncio del subsecretario, el doctor Arteaga todavía tiene su oficina aquí, en la dirección del Hospital Sótero del Río. El director. Sí, él. Estamos esperando. ¿La oficina pasa? No, pero es que él sabe que estamos acá, entonces lo vamos a esperar. Porque están en una reunión, tenemos entendido que a las 11 tenía una reunión. Muchas gracias. Tienes que salir, ya no pueden ingresar así. Esa disposición cambiaría abruptamente cuando intentamos hace un par de días acercarnos otra vez a su oficina. Me está impidiendo el paso en un lugar público. ¿Usted sabe lo que es eso, no? Estimado, esto para atender personas. ¿Qué pasó con el director de las listas borradas? Aunque parezca increíble, podría estar a punto de asumir un nuevo cargo, según conocedores del proceso. Estos documentos internos a los que accedió Reportajes Tele 13 indican la repartición recién conformada en agosto, donde podría estar su nuevo cargo, la subdirección puesta en marcha del futuro Hospital Sótero del Río, hoy en construcción. ¿Él sigue ligado al Hospital Sótero del Río? ¿O? Yo desconozco exactamente la situación contractual. Como digo, nosotros lo que estamos empeñados es resolver el tema de los tiempos de espera, manejar adecuadamente, dar tranquilidad a la población en términos de la transparencia, y las autoridades locales son responsables de las decisiones que toman. Así entonces, este directivo médico, hoy sometido a una auditoría y también a una investigación penal por la investigación masiva de registros de horas médicas en el Hospital Sótero del Río y también en el Hospital Provincia Cordillera, continúa en labores como funcionario público de alta responsabilidad. Dicho sea de paso, prácticamente con la misma remuneración que percibía como director del hospital. No, sería absolutamente inaceptable que quien fue el responsable número uno, que dijo que esto era un simple error humano, que minimizó, que se le pidió la salida, estuviese preparando un nuevo camino para llegar a dirigir el futuro Hospital Sótero del Río. Eso sería francamente... Yo no tengo pelos en la cabeza para tirarme los cabellos, para decírselo en buen chileno. Por el mismo motivo, llama la atención que otro exdirectivo del Hospital Sótero del Río, el ingeniero Rafael Bernales, que también formó parte del equipo con Arteaga en el Hospital Provincia Cordillera, dos de los cuestionados por eliminaciones de registros de listas de espera, recibiera prácticamente un ascenso en su carrera funcionaria. De hecho, semanas después del escándalo en mayo, dejó su oficina en el Sótero del Río para asumir un cargo de jefatura, nada menos que en el Palacio de la Moneda. Una serie de diligencias realizadas por la PDI buscan determinar la posible comisión de delitos en la intervención de los registros de horas médicas del Sótero del Río. La fiscal jefa de Puente Alto indica que ya cuentan con antecedentes de interés criminalístico. Tenemos que analizar los casos uno a uno para ver qué es lo que pasó con estas personas, o sea, tomar muchísimas declaraciones para poder dilucidar básicamente cuáles delitos vamos a tener, porque no sabemos qué es lo que le pasó a cada una de esas personas. Reportajes Tele 13 pudo confirmar además que en el contexto del sumario de Contraloría se podría haber llegado a solicitar la alteración de documentos y resoluciones internas con el fin de blanquear posibles cuestionamientos. ¿Implicaría, cree usted, eso alguna otra diligencia de parte de la Fiscalía para tratar de comprobar si esto es efectivo o no?
Evidentemente, nosotros estamos en plena investigación. La verdad es que ha sido complicado por el tema que yo le decía, es mucha la información que se está analizando, pero lo que usted señala es muy importante y relevante, establecer qué es lo que pasó antes, durante y después de la denuncia de estos hechos. Si hay delitos, los delitos tienen que pagar las personas que corresponda. A mí me parece difícil, pero no voy a opinar porque la Fiscalía es la que tiene que dilucidar si hay o no delitos. Todavía hay un sumario en curso en el Hospital Sotero del Río que teóricamente debiera establecer medidas disciplinarias por las irregularidades detectadas. La mayoría de quienes tomaron la decisión de realizar egresos masivos siguen trabajando ahí, en importantes cargos directivos, lo que de alguna forma suma más desconfianza entre los usuarios. Ellos son los principales afectados. Pese a todo lo ocurrido, para el sistema hoy siguen siendo solo un registro, un número, en alguna fría planilla Excel. Y damos inicio a nuestro espacio de salud mental. El tema de hoy es sobre cómo enfrentar la enfermedad grave de un hijo o una hija. Para hablar de esto recibimos a la doctora Francisca Gómez, psiquiatra de Cordillera Interclínica. ¿Cómo estás? Muy bien, Nilce, gracias. Bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Queremos conversar de algo que es muy interesante y muy importante también de afrontar para las familias respecto a cómo de alguna manera enfrentar cuando hay un diagnóstico de una enfermedad grave de un hijo o una hija en la familia. ¿Cómo se enfrenta esto? Es muy difícil para una familia completa enfrentar algo así, porque si bien lo que nos convoca hoy día es hablar del duelo, ¿cierto? De la pérdida de algo, como puede ser la pérdida de la salud de un integrante, como la pérdida de la vida de un integrante de la familia. En ambos casos estamos frente a la pérdida de algo. ¿Cómo se enfrenta perder algo en la familia? Y eso es un proceso de duelo, ¿ya? Cómo una familia lleva el dolor no tiene una norma, no tiene un mandato de cómo deber hacerlo saludable. Sin embargo, es importante que esa familia sí pueda hacerse acompañar por un profesional, sea un psiquiatra o un psicólogo experto en duelo, en procesos de duelo, para que ese duelo transite y ese duelo no se estanque como un duelo patológico que muchos hemos escuchado. Y que ese duelo pueda quedar cerrado como algo redondito, liso, sin cosas que queden duelando. Y no es solo la tristeza, ¿no? Por un lado está el de alguna manera también abordar el cómo lleva la enfermedad mi hijo o mi hija, si es que es un diagnóstico grave, y también todo lo que eso conlleva cuando hay un tratamiento, cuando hay efectos económicos también en la familia. O sea, son varios elementos los que se conjugan, además de la tristeza. Muy bien, como dices tú, son varias aristas. No es solo la tristeza, la incertidumbre de lo que va a pasar, la amenaza de un eventual fallecimiento, sino que cómo cuidamos al hijo enfermo, quién deja de trabajar, cómo justifico ante mi trabajo, cómo hacemos con una familia que empieza a recibir menos ingresos o que tiene que costear una enfermedad que, si no está en el GES o no está cubierto el tratamiento por la ley Rigarte Soto, nos cuesta mucho dinero a todos como familia. Cambiamos a nuestros otros hijos de colegio. Repercute finalmente en cada uno de los integrantes. Todos. Entonces nos damos cuenta que tengamos o no tengamos un hijo enfermo, qué importante es dentro del núcleo familiar, siempre que la comunicación sea muy transparente, sea muy abierta. Hijos, vamos a cambiarnos de colegio porque está sucediendo tal cosa en la familia, lo vamos a abordar como familia, todos como integrantes. ¿Eso aliviana la carga también de los papás? Aliviana la carga y aliviana el dolor. Ya. Y aliviana el peso también en los hijos, en los otros hijos, que no se sientan responsables, que no sientan que no pueden llorar porque los papás ya están sufriendo mucho, entonces no pueden darle más cargas a ellos. Abordarlo como familia, no solo como padres. ¿Y cómo cuidarse también los mismos papás o las mamás? Porque es preocuparse del resto, ¿cierto? Del entorno, pero también qué pasa con ellos interiormente, ¿no? Eso los posterga en sus vidas, en sus trabajos, en lo que les gusta hacer. ¿Cómo trabajar eso para finalmente no perderlo?
Sí, mira, yo creo que hay dos cosas bien importantes. Uno, que hoy en día hay una especie, a lo que se le ha llamado el positivismo tóxico. ¿Ya? Que no pierdan sus hobbies, que no pierdan el pasarlo bien, que no pierdan el disfrutar. Es muy probable que lo pierdan. La familia está pasando por un momento muy difícil. Y en los momentos difíciles perdemos ciertas cosas. En la vida nos despedimos de muchas cosas, duelamos muchas cosas. Otra cosa para poder, como dices tú, enfrentarlo mejor, es poder armarse una buena red de apoyo. Ya sea armar un grupo de WhatsApp y echar mano a las herramientas y a las personas que tenemos, ¿ya? Amigos, familiares, profesores, compañeros de trabajo, el resto de la familia. Sabes que no puedo con esto, puedes llevar tú al médico hoy día a mi hijo. No asumir todas las responsabilidades. No echarse todo a la espalda la mamá o el papá, ¿ya? Y armar esa red de apoyo que los padres quizás a veces piensan que no va a existir, que no va a salir esa red. Generalmente cuando uno la busca y cuando uno la llama, la red de apoyo sale y existe y apoya, pero hay que llamarla, ¿ya? Sí, ¿qué otras recomendaciones, y para ir cerrando, tú le darías a papás y mamás que quizás están pasando por esto? Por un duelo o por un diagnóstico. Sí, principalmente creo que es abrirse a la posibilidad del dolor. El dolor es constitutivo de la experiencia humana, del ser humano. Si no estamos abiertos a la posibilidad del dolor, no podemos pretender trascender en la vida, ¿ya? El dolor nos transforma, nos convierte y nos constituye. Y el duelo es dolor, ¿ok? Abrirse a la posibilidad del sentido, asumiendo que no somos omnipotentes, que no somos hegemónicos, por lo tanto quizás nunca conozcamos el sentido, pero nos vamos a abrir a la posibilidad de que ese sentido exista y que solo la espiritualidad nos puede hacer entender que la pérdida de la salud o de la vida de un ser querido va a tener un sentido en la trascendencia. Ese es el llamado. Bien, doctora Francisca Gómez, psiquiatra de Cordillera Interclínica, gracias por estar con nosotros en Vida y Salud. Gracias a ti, Niese. Bien, y con esto terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este especial de Vida y Salud TT13 en vivo. Nos vemos muy luego con un próximo capítulo. Que estén muy bien.